Fuera de la iglesia no hay salvación. Es un dogma de fe. De esto da testimonio la Escritura, la Santa Tradición, y en sintonía con todo esto, el magisterio de la Iglesia Católica desde siempre. Dios les bendiga a todos. Vamos a leer en Hechos capítulo 20, versículo 29. Dice: la gloriosa palabra de Dios, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Este es el caso que vamos a ver en este video de este hombre, Fernando Casanova, que dice, según su magisterio romano, que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Por supuesto que la Iglesia no salva, ni la Iglesia verdadera ni la falsa Iglesia Católica salva. ¿Por qué? Porque hay un solo Salvador. Por eso dice la palabra en 2:5 de Timoteo, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. En ninguna parte la Biblia dice que la Iglesia salva. La Iglesia no salva. La Iglesia es la que anuncia la salvación, no es la que salva. Es la mensajera del Evangelio. Por eso dice Pablo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder y potencia para salvación a todo aquel que en él cree, al judío primeramente y también al griego. Vamos a leer en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13. Dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Cuando se habla de fraudulentos, significa que son gente disfrazada. No son gente real, digamos. Es real en el sentido de que no cumplen un oficio de manera oficial o son verdaderos. Se puede decir de un médico fraudulento, es como si yo me pongo guardapolvo, me peino bien, me pongo como un doctor, pero en realidad yo no soy doctor. Entonces voy a un hospital y si se dan cuenta que yo no soy doctor, se me acusa de ser fraudulento, o sea, un médico fraudulento, alguien que es un fraude, digamos. Esto sucede con estos obreros, sucede con los curas, ya lo demostré, que el sacerdocio católico no existe, que son fraudulentos. Son fraudulentos porque las escrituras no existe el sacerdocio católico. Entonces, estos dice que se disfrazan como sacerdotes, se disfrazan como predicadores de la verdad, cuando son predicadores de la mentira, como en este caso el señor Casanova. Ellos aparentan que hablan la verdad, pero en realidad hablan mentira. ¿Por qué? Porque la verdad está en las escrituras. Por eso ellos niegan la sola escritura, porque en la escritura está la verdad. Vamos a escuchar este pequeño audio. Si lo podemos escuchar todo, lo escuchamos todo, y si no, bueno, hasta donde alcance y sea necesario. Entonces, este señor dice que en la Iglesia Católica hay salvación, solamente en la Iglesia Católica hay salvación. Y ahora va a tocar el punto del Antiguo Testamento también, que cómo se salvaron los del Antiguo Testamento si la Iglesia Católica no existía. Y dice, por supuesto que son todas cosas de una persona de pocas luces, como se dice. Unas contradicciones tremendas. Esa es la doctrina católica. Puras contradicciones, una bolsa de contradicciones, la doctrina católica. Si uno la analiza a la luz de las escrituras, el sentido común y la lógica, uno se da cuenta que la doctrina católica es absolutamente falsa. Primeramente porque no existe en las escrituras la Iglesia Católica. Ya lo he demostrado y se puede demostrar una y mil veces más. Vamos a escuchar un poco lo que dice este señor. ¿Puede alguien salvarse fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana? Y responde, no, señor. No, señor, dice contundentemente, no, señor. Entonces,
Por otro lado, ellos dicen, se ha escuchado al señor Alarcón, también al señor Plasencia, que dice, bueno, que los protestantes son salvos. Para la sorpresa de todos, como estos son gente que son ambiguos, son como ese personaje mexicano, el Chavo, que dice, que le preguntaban, ¿es esto o es aquello? Y siempre el Chavo respondía las dos cosas. O sea que el personaje del Chavo vendría a ser el católico, el católico. Las dos cosas. O sea, ¿es salvo el católico? Sí. ¿Es salvo el protestante o el evangélico? Sí. ¿Cómo? Y sí, las dos cosas. Es así la doctrina católica, las dos cosas. Le dicen, ¿sos de Dios o sos del diablo? Las dos cosas. Todos son las dos cosas. ¿Quién salva? ¿El bautismo o la hostia que perdona pecado? Las dos cosas. ¿Quién salva? ¿El purgatorio o Cristo? Las dos cosas. Es toda esta doctrina de las dos cosas. Así que este señor dice que fuera de la Iglesia Católica no hay salvación. Entonces, para tener salvación hay que hacerse católico. Y cuando uno se hace católico, dentro del catolicismo le dicen que no es salvo. Porque si cometió pecado ya no es salvo y tiene que comer la hostia para que se le perdonen los pecados. Tiene que confesar los pecados al cura, se tiene que bautizar, tiene que hacer rito, tiene que rezar el rosario, tiene que creer en María como intercesora, como abogada, como la Madre de Dios, etc. Toda una doctrina aberrante y diabólica. Y si un católico llegara a cumplir con todo eso, le dice, bueno, no te pongas contento todavía, porque todavía falta. Te tenés que quemar unos cuantos añitos allí en el purgatorio. Vas a salir como pollo rostizado, vas a llegar al cielo tipo que pasaste por un campo minado y llegás con toda la ropa rota, llena de toda la ropa quemada, los brazos quemados, sin pelo, porque en el purgatorio se te van a quemar hasta los pelos. Y bueno, esa va a ser la prueba final, pero te vas a pasar unos añitos allí, sí se acuerda tu familia, porque si tu familia se olvida, olvídate de llegar al cielo. Si nadie paga por misas y todas esas cosas, olvídate. Te vas a quedar en el purgatorio hasta que no sé cuánto. Nadie lo sabe, ni siquiera los católicos saben dónde está el purgatorio. Entonces esa es tu esperanza. Entonces el católico lo único que le queda es llorar, pero no de alegría. Esa es la esperanza del católico. Por eso esta gente dice, es un fraude, porque es un fraude. Porque si usted le dice que la Iglesia Católica salva y usted se hace católico y le dicen todo eso, entonces es un fraude, es una mentira. Usted compró una mentira. Le ofrecen una Ferrari y le venden un auto de cartón, un auto de juguete. Por eso en la Iglesia Católica es un total fraude. Primeramente porque no existen las Escrituras. Si uno ve en las Escrituras no la encuentra la Iglesia Católica. ¿Por qué? Porque es el paganismo. La Iglesia Católica nunca fue la Iglesia de Cristo. No es que fue la Iglesia de Cristo y se desvió y se corrompió, etc. No. La Iglesia Católica siempre fue el paganismo. Nunca fue la Iglesia de Cristo, nunca tuvo. Si tuvo una relación el paganismo con la Iglesia fue de perseguirla y matar a los cristianos. Es así. Pero de ser la Iglesia de Cristo y que un día se desvió, eso es totalmente falso. Totalmente falso. La Iglesia Católica nunca fue la Iglesia de Cristo, al contrario, fue la enemiga de Cristo. Así que vamos a escuchar un poquito más. Fuera de la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, nadie puede salvarse. Como nadie... Dice que nadie se puede salvar. He escuchado a sus mensajeros, como dijimos al señor Alarcón, que él dijo que, y el señor Plasencia y todos dicen lo mismo, todos tienen que decir lo mismo porque es una secta. Dijo que le preguntaron, ¿el protestante se salva? O sea, el evangélico, que ellos llaman protestante. Y dice que sí. Se le pregunta a Plasencia y dice que sí. Entonces, ¿cómo es el asunto? ¿Se salva la gente fuera de la Iglesia Católica? Y si se salva la gente fuera de la Iglesia Católica, entonces ¿qué es la Iglesia Católica? Nada.
Es un chiste, es un circo, es una pantomima, para vender simplemente. Todo para hacer ecumenismo y hacer una sola, que todos sean católicos. Es toda la mentira romana, así que vamos a escuchar un poco más. Pudo salvarse del diluvio fuera del arca de Noé, que era figura de la iglesia. El arca de Noé no es la figura de la iglesia. El arca de Noé es la figura de Cristo, que es nuestro Salvador. Cristo sí es la figura. El arca sí es la figura de Cristo. Es un tipo de Cristo, como nuestro Salvador. Así como Noé se salvó entrando en el arca, así nosotros también nos salvamos creyendo en Cristo. Cuando dice así en Romanos 6, 3 y 4 que fuimos bautizados en Cristo, significa eso. Así como Noé entró en el arca, así nosotros entramos en Cristo por medio de la fe. Entonces Cristo es nuestro Salvador. ¿De qué lo salvó el arca a Noé? Del juicio de Dios. Así nosotros también, cuando creemos, somos sumergidos en Cristo, o sea, bautizados en Cristo. Eso es todo. Pero este Señor dice que la iglesia es la que salva. O sea que para que usted pueda ser salvo, usted no tiene que creer en Cristo, tiene que creer en la iglesia católica. O sea, su doctrina va acorde a su idolatría. Ellos creen que la iglesia salva y esa es la idolatría, atribuyéndole a la iglesia el poder de salvar. Como dijimos, la iglesia no salva, la iglesia anuncia la salvación. Y esta es la idolatría. Por eso ellos idolatran a la iglesia, idolatran al papa, idolatran al cura. ¿Por qué? Porque gracias al cura obtienen perdón, gracias a la iglesia obtienen salvación, gracias al rosario, porque el cura Rabasi dijo que el rosario salva. Todos sus salvadores son dioses. Por eso el Señor dijo, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Como dicen 20, 3 y 4 de Éxodo. Entonces, son idólatras. El católico es idólatra. Y como dice en Apocalipsis 21:8, que los idólatras y los mentirosos serán arrojados en el lago de fuego. El católico no tiene salvación porque es un anticristo, son gente idólatra y mentirosa, como en este caso el señor aquí que está, Fernando Casanova, es mentiroso. Miente. ¿Por qué? Porque la Escritura no dice que la iglesia salva, la iglesia anuncia el Evangelio, o anuncia la salvación. Es totalmente contrario a lo que dice la palabra de Dios. Ahora vamos a la segunda parte, el número 171 de ese catecismo de San Pío X. Dice entonces la segunda pregunta. ¿Cómo pues? O sea, si esa iglesia es absolutamente necesaria para la salvación del hombre, entonces, ¿cómo pues se salvaron los antiguos patriarcas y profetas? Y aquí está la pregunta. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento si no existía la salvadora? Que era la iglesia. Es una cosa absolutamente absurda. Y usted observe las contradicciones en las que va a entrar esta gente. Y entra ya desde entrada. Al decir que la iglesia salva, o sea, la iglesia católica salva, ya es una contradicción total. Entonces habría dos salvadores, o un salvador y una salvadora, que sería Cristo y la iglesia. La iglesia no salva, la iglesia anuncia la salvación. Entonces la pregunta que le hacen es, ¿cómo se salvaron los del Antiguo Testamento si no existía la iglesia católica? No había bautismo de niños, no había hostia, no había rosario, no había curas, no había nada. ¿Cómo se salvaron? Y ahora vamos a escuchar lo que dice. Y todos los otros justos del Antiguo Testamento, y responde, escuchen con atención, todos los justos del Antiguo Testamento se salvaron en virtud de la fe que tenían en Cristo futuro. Ahí está. ¿Cómo se salvaron los del Antiguo Testamento? Por tener fe en el Mesías, por tener fe en la sangre que perdona y quita el pecado. No en la Iglesia Católica. La Iglesia Católica ni en la mente de Dios, ni en la mente de los hombres del Antiguo Testamento estaba. Así que es totalmente falso de esto. O sea que Abel se salvó, cuando habla allí de los héroes de la fe, Abel se salvó por creer en la Iglesia Católica. Abraham se salvó por creer en la Iglesia Católica. Ellos dicen,
por creer en Cristo. Y claro, no hay otro. Creer en Cristo. A ninguno de ellos se le cruzó por la mente la Iglesia Católica, ni la Iglesia, ni sabían, ni aún los judíos no sabían de la Iglesia. Eso fue una revelación que Dios le dio porque iglesia significa asamblea, significa congregación, significa reunión. Entonces la reunión de estos hijos de Dios que creían en Cristo no estaba ni siquiera en la mente de los judíos. Después le fue revelado paulatinamente a los apóstoles y especialmente a Pablo, que fue al tercer cielo y el Señor le dio toda la doctrina para que enseñe a la iglesia. La iglesia es simplemente la reunión de los hijos de Dios, los que creen en Cristo. Entonces, dice que Abel, Enoc, Abraham, Noé, todos ellos se salvaron gracias a Cristo, a la fe en Dios, la fe en el Dios de Israel, pero no en la fe en la Iglesia Católica. Eso es absolutamente absurdo, porque no existía. O sea que esos se suscribieron, digamos, a una iglesia que ni siquiera a ellos se les cruzó por la mente que iba a existir, que un grupo de personas les podía salvar o un sistema religioso los podía salvar. No, a nosotros no nos salva ningún sistema religioso, nos salva Cristo, que es una persona, aquella que ha pagado el precio por nosotros, aquella que ha vivido una vida cumpliendo la ley por nosotros, una vida santa, impecable, un cordero sin mancha y sin contaminación, lo cual nos da la salvación por medio de la fe. Entonces vamos a ver un poquito más lo que dice. Mediante la cual ya pertenecían espiritualmente a la iglesia. Dice que ya pertenecían espiritualmente a la iglesia. ¿De dónde saca toda esa barbaridad de esta gente? Ya pertenecía, si la iglesia no existía, ¿cómo va a pertenecer a la iglesia? La iglesia es la reunión, la congregación de los santos. Lo que a ellos, los del Antiguo Testamento, los salvó la fe en el Dios de Israel, en el Mesías, en que un día iba a venir un Salvador. Ya el Señor lo había prometido, lo había profetizado allí en 3:15 de Génesis, que iba a venir un Salvador para redimir a la humanidad. Allí después en el sacrificio, como dice en Génesis, que el Señor mató un animal y cubrió a Adán y Eva, trayendo una figura de la salvación del mundo por medio de la sangre, por medio de la muerte del Mesías, del Cordero Santo. Entonces, la Iglesia Católica nunca se le cruzó por la mente a nadie que un grupo de personas, en este caso, los hijos de Dios, llamado iglesia, porque iglesia significa asamblea, reunión, congregación, iba a salvarlos a ellos. No, ellos creían que Dios los iba a salvar, que iba a enviar al Mesías, y por medio del Mesías, por medio del Hijo de Dios, por medio de su sacrificio, su sangre que iba a pagar por los pecados de todos los hombres, se iban a poder salvar, no por un grupo de personas que creían en Dios. Totalmente falso, totalmente contradictorio todo lo que dice este señor. Les recomiendo, para seguir con esto de la Escritura, les recomiendo la carta a los Hebreos capítulo 11, que se habla de muchos de estos campeones. Él dice Hebreos 11, lo que leímos recién, o lo que está en Hebreos 11. ¿Qué dice? ¿Dónde dice que ellos creyeron en la Iglesia Católica? O sea, crecieron en Cristo y pensando que la Iglesia los iba a salvar. O lo salvaba Cristo o lo salvaba la Iglesia Católica. No, hay dos salvadores, hay un solo Salvador. Por eso el Señor le dijo allí en Éxodo 20 que no tendrás dioses ajenos delante de mí, para honrarlos, para reconocerlos, para darles gloria. Esos son los otros dioses que habló el Señor. La iglesia para ellos es salvadora, o sea, estar dentro de una institución corrupta, una institución llena de gente malvada, como es el catolicismo romano, la humanidad se pueda salvar. El mismo Toro dijo que Dios había dejado dos medios de salvación aquí en la tierra, que eran los sacerdotes y la hostia. Usted fíjese la doctrina diabólica de esta gente. Dios nos dio, el Padre nos dio a nuestro Salvador. Y punto, y ya está, no hay más nada. Hay un solo medio de salvación, se llama Jesucristo.
ni la hostia, ni los sacerdotes. Y ya dijimos que el sacerdocio romano es totalmente falso. Jesús no era sacerdote, ni él podía nombrar sacerdotes. Así que ese sacerdocio nunca existió ni va a existir jamás. Porque hay un solo sumo sacerdote, se llama Jesucristo, y su sacerdocio es inmutable, o sea, no se puede transferir a ningún hombre. Todo lo que predica el Toro, el Víctor, todo eso es falso y diabólico, totalmente diabólico. Ese hombre está poseído por demonios. Nadie puede decir eso si no tiene demonios dentro. Entonces, vamos a escuchar un poquito más lo que dice este señor. De la fe que previeron a Jesucristo y realmente aspiraban como en el caso de Abraham sobre todo, que aspiraban a la patria celestial y no solamente a la tierra que estaban pisando sus pies. O sea, él miraba más allá. Por eso Jesucristo en el Santo Evangelio dice, Abraham vio mi día y se gozó y se alegró. Entonces, por esa prefiguración, por esa anticipación, mediante la fe, ellos se incorporaron espiritualmente a la iglesia. Ay, mis hermanos, no estamos hablando de excepciones al dogma. No. Es que la iglesia es absolutamente necesaria para la salvación. Dice que la iglesia es absolutamente necesaria para la salvación. Lo que es absolutamente necesaria para la salvación es Jesucristo. Por eso el Señor dijo, escudriñad las Escrituras porque ellas dan testimonio de mí, del Salvador. El Señor dijo, ¿da testimonio de la iglesia? No, dan testimonio de mí. Las Escrituras dan testimonio de Cristo, no de la iglesia, no de María, no del rosario, no del purgatorio, no de los curas. Las Escrituras dan testimonio de Cristo. Por eso el catolicismo romano no existe en las Escrituras. Es falso eso. Eso existe. El catolicismo romano solamente existe en la mente idólatra del católico. ¿Por qué? Porque es idólatra. Y al ser idólatra, para ser, como dijo el señor Alarcón, que para ser un buen cristiano no es necesario leer la Biblia, es algo totalmente diabólico lo que dijo ese señor. Si quieres ser buen católico, sí, está bien, no es necesaria la Biblia. Si usted quiere ser un buen católico, no lea la Biblia, eso es seguro. Pero si usted quiere ser un buen cristiano, tiene que leer la Biblia. Porque la Escritura está inspirada por el Espíritu Santo y es divina y viene del cielo. Si las Escrituras son inspiradas por el Espíritu Santo y el Espíritu Santo viene del cielo, significa que las Escrituras vienen del cielo. No es como los católicos que dicen que ellos hicieron la Biblia. Las ridiculeces que dice esta gente parecen de salidas de un manicomio. Todos. Así que los que se salvan de alguna manera han pertenecido o pertenecen a la iglesia. Vamos entonces al número 172 con la tercera pregunta de este catecismo de San Pío X al respecto del dogma: fuera de la iglesia católica no hay salvación. Ok, pregunta: ¿podría salvarse quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia? Aquí está el asunto. ¿Podría salvar? Ellos creen que una persona puede estar sin culpa delante de Dios. Usted observe la tragedia del catolicismo romano, o sea, la ceguera, lo lejos que están de Dios. No conocen a Cristo, no conocen a Dios, no tienen ni la más pálida idea de las cosas espirituales, mucho menos las Escrituras. ¿Por qué? Porque están ciegos. Una persona ciega es absolutamente inválida, una persona que no puede hacer nada. Es totalmente inútil el mensaje que expresan, que promueven, que predican. Es un mensaje diabólico, es un mensaje oscuro, es un mensaje que lleva a miles y miles de personas al lago de fuego por sus mentiras. Entonces, vamos a escuchar un poco más. Quien sin culpa se hallase fuera de la iglesia. Sin culpa, dice. Entonces ellos no conocen ni a Dios ni conocen al hombre. Todos los hombres son pecadores. Como dice, podemos leer en Romanos, capítulo 3, versículo 23, dice: por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. No hay nadie que no haya pecado. Todos los hombres han pecado y pecarán, porque el único que no peca es Dios, el único. El versículo 23 del capítulo 6 de Romanos dice: porque la paga del pecado es muerte,
Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde está la iglesia acá? ¿Dónde está la iglesia? Si la iglesia, ni siquiera la iglesia verdadera salva, mucho menos una secta diabólica como el catolicismo romano. Es algo que no tiene ni pies ni cabeza. No sé cómo esta gente puede hablar semejantes burradas, semejantes cosas. ¿Cómo le puede entrar en la cabeza las cosas que dice este señor? En una cabeza normal, ¿cómo puede entrar todas estas cosas? Si la Biblia dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿dónde está la iglesia? La iglesia anuncia, la iglesia no salva, la iglesia anuncia. Por eso el Señor acá dice que la iglesia es absolutamente necesaria. Lo que es absolutamente necesario es Cristo, y Cristo está en las Escrituras. Cristo está en las Escrituras. ¿Por qué? Porque los hombres pasan. Ahora los mismos apóstoles se murieron. Ni siquiera los apóstoles podían salvar a nadie porque ellos murieron. Ellos no podían dar vida eterna. Si ellos mismos eran mortales, ¿cómo ellos van a dar vida eterna? El único que puede dar vida eterna es Jesucristo. Ni siquiera los apóstoles, que sería lo máximo de lo que fue el máximo nivel de lo que podría ser la iglesia, ni siquiera ellos podían salvar a nadie. No podían perdonar ni medio pecado de nadie. Entonces, lo que dice este caballero es absolutamente falso. Quien sin culpa, es decir, él cree que hay personas sin culpa. Ellos, los católicos, creen, y las sectas creen, que una persona puede morir inmaculada. El único que murió inmaculado fue a la de 3 días, resucitó es Cristo. ¿Por qué resucitó Cristo? Porque era inmaculado. ¿Por qué? Porque el poder del aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. O sea, una persona que transgrede la ley no puede salir de las garras de la muerte. Y Cristo, cuando estuvo en las garras de la muerte, cuando estuvo 3 días muerto, ¿por qué pudo resucitar? Porque la muerte lo tuvo que dejar porque no había pecado en él. Es el único que la muerte no pudo retener, porque en 3 días la muerte lo revisó y no encontró un solo pecado en Cristo. Por eso el sacrificio tenía que ser perfecto. Entonces, la iglesia no salva a nadie, ni no hay justo ni aun uno, ni hombre que no peque. ¿Por qué? Porque el único que no pecó, no peca y no pecará jamás es Jesucristo. Entonces, esta gente cree, por eso ellos tienen santo, y dice que los santos están en la presencia de Dios, toda esa burrada que dicen, que interceden, todas unas cosas aberrantes. Creen que los hombres pueden morir inmaculados. ¿Por qué? Porque son pequeños dioses para ellos. Por eso son idólatras. Ellos no entienden que darle el atributo a algo o a alguien, los atributos incomunicables de Dios, como por ejemplo la santidad, la santidad de Dios, porque solamente una persona tiene que tener la santidad de Dios para no pecar, y si habría alguien que no peque aparte de Dios, sería otro Dios. Y la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. Hay un solo Dios. No hay 2 dioses, 3 dioses. El que hace otros dioses es el idólatra, es el hombre, es el católico, que hace de las personas otro Dios que es inmaculado. Si usted considera a alguien inmaculado que no peca, o que no pecó, o que murió inmaculado, lo está transformando en un ídolo, o sea, en otro Dios. Eso es un atributo que solamente lo tiene Dios, que es la santidad perfecta. Santo 3 veces santo. Por eso Él es santo 3 veces santo, porque aún la Biblia misma dice que se halló necedad en los ángeles. Ni los ángeles son perfectos. Los ángeles son criaturas. El hecho ya de ser criaturas, ya están en una escala menor de Dios. El único que es perfecto y que no es creador es Dios. Entonces, esta gente cree que en la tierra hay hombres que son como ángeles. Ni aún un ángel llega a la perfección. Así que esta gente está muy, muy perdida, muy, muy perdida. Al señor Alarcón también le preguntaron si él era salvo. Y usted observe, y él dijo que no, que todavía estaba en un proceso de salvación.
Entonces, si él se hizo católico para ser salvo, y cuando llega a la Iglesia Católica y se hace católico y se le pregunta, ¿es salvo? Y dice que no, entonces es una ridiculez hacerse católico. ¿Para qué te vas a hacer católico si no sos salvo? Si te haces católico para ser salvo. Por eso en la Iglesia Católica es todo lo contrario a lo que dice este señor Casanova, que hay salvación. Es todo lo contrario, en la Iglesia Católica no hay salvación. Porque una religión no puede salvar a nadie. Por eso ellos, si se le pregunta, y ellos dicen que no son salvos. Que están esperando hasta el último día a ver qué Dios dice en el día del juicio. Hay una noticia para todos los católicos que si no son salvos acá en la tierra no serán salvos nunca. Nunca. Porque no es que Dios allí en el juicio final los va a mirar y va a decir, pobrecito, como que a Dios le va a dar lástima. Dice que ellos van a apelar a la misericordia de Dios. Y bueno, te voy a dejar pasar, que sos idólatra, que creíste en el rosario, que creíste en el purgatorio, que creíste en los curas, que creíste en la iglesia que salvaba. Todo eso lo voy a pasar por alto. No. Usted cuando debe una deuda, tiene que pagar la deuda. Al que le debe usted no se va a mirar si usted perdió el trabajo, si usted tuvo problemas, no. El que le tiene que cobrar la deuda simplemente le cobra la deuda. Sus problemas son sus problemas y así sucede con Dios. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Dios es justo. Entonces por eso le exige un sacrificio perfecto. No puede haber mancha ni arruga en el sacrificio. Y si usted llega a la presencia de Dios, como van a llegar los católicos, llenos de manchas y de arrugas y llenos de pecados, no tenga esperanza que se va a salvar, porque no se va a salvar. El católico no se salva, a menos que crea en Jesucristo, aquel que pagó la deuda, por el católico también, pero lo que pasa es que el católico no cree, y al no creer no tiene salvación. Entonces, no es justo, no hay nadie. No hay nadie. Aún los santos de ellos, los testimonios que se cuentan en la historia son cosas terribles. ¿Cómo van a ser santos ellos? Aún el que se pueda considerar el más santo de los santos, pecaba. Todos pecaban. Aún se pueden decir, San Francisco de Asís, se decía, pude leer por ahí, que lo tienen a San Francisco de Asís como un gran santo. Ellos tienen a todos los consideran como especie de dioses, de semidioses que no pecaban. Dice que San Francisco de Asís se levantaba todas las mañanas, dice, con ganas de fornicar. Es lo que él dice en sus escritos, ¿no? Entonces ya pecó ahí. Y si todas las mañanas se levantaba con ese deseo, entonces era pecador. Y nunca dijo que se levantó una mañana y no sintió deseos. ¿Por qué estamos revestidos de carne y esta carne quiere pecar constantemente? Entonces ningún hombre puede ser inmaculado, porque todos los hombres pecan de pensamiento. Y eso que Francisco de Asís era un hombre que vivía aislado, era un hombre que había sido rico, y entonces se despojó, le dio todo a los pobres, vivía una vida monástica, una vida retirada del pecado, pero el pecado estaba en él, como dice el apóstol Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque el bien que yo quiero hacer, precisamente eso es lo que yo hago. El mal que no quiero hacer, es precisamente lo que yo hago. No quería hacer el mal, pero hacía el mal, Pablo. O sea, pecaba, quiere decir que pecaba. Mal pensamiento, no es que Pablo andaba matando gente, ni haciendo... entregado al pecado, no. Estamos hablando de un santo de Dios como el apóstol Pablo, que un mal pensamiento ya era un pecado. Sabemos que a todos los hijos de Dios el Espíritu Santo nos escudriña y nos redarguye de todo pecado. Más cuando tenemos el Espíritu Santo, tenemos la luz de Dios en nuestro interior que nos redarguye, digamos, de pecado. Entonces, cuanto más una persona que tiene el Espíritu Santo. Entonces, no hay ningún hombre que no peque. Si pecaba el mismísimo apóstol Pablo, ¿qué nos queda de nosotros? Que era un hombre absolutamente lleno del poder de Dios y del Espíritu Santo. Y él mismo decía que él no quería hacer el mal, pero lo hacía. ¿Por qué? Porque estaba revestido de carne. Entonces, acá el Señor dice que
¿Qué pasa con la gente que está fuera de la Iglesia Católica y que no peca? Es una cosa absolutamente absurda. Si aún el más santo de los santos, como era el apóstol Pablo, Jesucristo lo sacamos porque Jesucristo es el Verbo encarnado, es inmaculado, porque si Cristo hubiera pecado nunca hubiera salido del Hades Cristo. Entonces cuando Él resucitó es el fiel testimonio de él que Él nunca pecó. Entonces lo que dice este señor es absolutamente absurdo. De buena fe, si hallase fuera de la iglesia y hubiese recibido el bautismo, o a lo menos tuviese el deseo implícito, no necesariamente explícito, sino implícito de recibirlo y buscase, además, sinceramente. Dice que una persona fuera de la Iglesia Católica, en este caso, él dice que hay gente que tiene deseos de ser santo, y entonces ¿por qué no se hace católico? Y dice, si tiene el deseo implícito de bautizarse, o sea, un pensamiento, dice que ya está bautizado, como espiritualmente o algo de estos inventos que hacen ellos. Todos estos son cuentos, por eso el apóstol Pablo decía que nosotros no vinimos con cuentos, con cosas armadas, vinimos con un testimonio verdadero que tocamos al verbo de vida. Nosotros conocimos a Cristo y le damos este testimonio. No venimos con cuentos, dijo el apóstol Pedro. La verdad y cumpliese la voluntad de Dios lo mejor que pudiese, ese tal. Pero ¿cómo va a ser la voluntad de Dios si ni siquiera está en la Iglesia Católica? Si una persona que nunca agarró la Biblia ama el pecado, ¿cómo va a querer hacer la voluntad de Dios? Qué cosa más absurda que dice este señor. Tanta cabeza para decir cosas tan absurdas. Que separado del cuerpo de la iglesia, es decir, del cuerpo visible de la iglesia, estaría unido al alma de ella y por consiguiente... Pero ¿cómo va a estar unido a la iglesia? Qué cosas absurdas, Dios mío. Si no tiene perdón de pecados, ¿cómo va a estar unido al cuerpo de Cristo? Porque sin remisión de pecados, sin derramamiento de sangre, perdón, no hay remisión de pecado, como dice en Hebreos 9:22. Si no hay paga, no hay compra. ¿Cómo Cristo va a comprar algo que la persona no lo quiere recibir? O sea, si la persona no cree, no tiene ninguna comunión con Dios, no tiene ninguna unidad con el cuerpo. Por eso ellos creen que la salvación es unirse a una religión. Es lo que cree este señor. Dice que fue pastor, pero es todo mentira. ¿Qué va a ser pastor una persona que piensa de esa manera? ¿Cuándo un pastor va a hablar de estas cosas o va a pensar de esa manera? Es una cosa absurda, son todas mentiras. La gente es demasiado mentirosa, como dice allí en Corintios, obreros fraudulentos. Como que dijimos el ejemplo del doctor, yo pensé, me disfrazo de doctor, me hacen 2 o 3 preguntas y todo el mundo se da cuenta que no soy doctor. ¿Por qué? Porque soy un perfecto ignorante, nunca estudié para doctor. Y este señor es un caso similar. Dice que fue pastor. ¿Cómo va a ser pastor una persona que piensa de esta manera? Nadie puede ser pastor pensando como piensa este señor. Las absurdidades que dice. En camino de salvación. Mis queridos hermanos, esto es del Catecismo de San Pío X a principios del siglo XIX, o sea, antes del Concilio Vaticano II. Esto siempre ha sido, y lo vamos a ver a continuación, la doctrina de la Iglesia. Esto es una verdad revelada por Cristo. ¿Okay? Dice que esto es una verdad revelada por Cristo. ¿Cuándo Cristo la reveló? Esas tonterías. ¿Cuándo? ¿Cuándo Cristo habló de esta manera? ¿Cuándo Cristo enseñó que un impío está... Porque un impío tiene un deseo, dice. ¿Cómo un impío va a tener deseo de estar en la iglesia? Cuando se le predica a un impío, a un pecador, y cree, ahí recién puede ser parte del pueblo de Dios. Pero ¿qué impío? ¿Cuándo nosotros fuimos salvados sin creer? Es imposible. Por eso ellos no creen en Cristo. El católico no cree en Cristo. Ellos creen en la iglesia, que la iglesia los salva. Ellos predican a la iglesia, no predican a Cristo. Una verdad innegable que está claramente estipulada en la Santa Revelación, Escritura y tradición. Y así lo ha reconocido el magisterio de la Iglesia, ¿okay? Desde siempre.
Vamos entonces a la segunda parte de esta reflexión. Estoy contento, hermano, porque estamos poniendo en claro esto, Hace tiempo que me han estado escribiendo. Dice que está poniendo en claro, más bien lo está oscureciendo, porque es una completa contrariedad, llena de contradicciones. Hace tiempo que algunos hermanitos pues se han escandalizado con esto, otros retan para debatir, pero ¿cómo es posible? Pero mira la iglesia por donde va, pero mira lo que la iglesia dice ahora, Ay, los pobrecitos. Bueno, aquí vamos, la segunda parte. Vamos con el catecismo de la Iglesia Católica y porque con el catecismo, desde el catecismo de la Iglesia Católica vamos entonces a establecer los contactos con la tradición y el magisterio. Pero prepárese porque la tercera parte vamos con la Escritura. La Escritura, ya ustedes saben cómo es esta comunidad de cristófilos, ¿eh? Nosotros siempre haciendo referencia a la Escritura, porque la Escritura es la puesta por escrito del pensamiento de Dios, ¿okay? Como decía el padre Amatuli, que con la Biblia todo y sin la Biblia nada, refiriendo. Y qué mentiroso, porque la Escritura es lo que más odian ellos. El católico le tiene terror a la Escritura, y más los que enseñan, los curas, el Papa, todos le tienen terror a las Escrituras. Terror. A esto, refiriéndose a lo que ya ha establecido la Iglesia, ¿ok? Todo esto está contenido en la Sagrada Escritura como testimonio primario de la revelación. Esto no está contenido en la Escritura. El catolicismo tiene Biblia, pero la Biblia no tiene el catolicismo. Esa es la verdad. Yo puedo hacer una secta y le meto cantidad de versículos a mi secta. Si yo haría una secta, lo que ha hecho el catolicismo es una secta que ha llenado su secta de versículos bíblicos, por supuesto. El punto es que su secta no está en la Biblia. Yo no pertenezco a ninguna secta, porque la Iglesia de Jesucristo no es una secta para tener nombre. No tiene nombre porque no es una secta la Iglesia de Jesucristo. Nosotros somos la asamblea, la congregación de los hijos de Dios. No somos ninguna secta, no tenemos ningún nombre. Pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo. Simplemente eso es todo. Y nos apegamos totalmente a las Escrituras, no necesitamos más nada, solamente las Escrituras. Pero aquí el Señor dice que es totalmente bíblico. El catolicismo no es bíblico. Si podemos decir que el catolicismo es bíblico, tendría que estar en la Biblia. El asunto es que no está en la Biblia. El catolicismo, por eso todas las sectas están llenas de textos bíblicos, está llena. Todas las sectas, Testigos de Jehová, mormones, catolicismo, están llenos de Biblia. El asunto es que ellos no están en la Biblia. Ese es el punto. Esa es la tercera parte, no se vaya nadie, todo el mundo pendiente, pero ahora estamos en la segunda parte. Vamos con el Catecismo de la Iglesia Católica. Comenzamos con el número 846. 846. Dice, otra pregunta. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Estudiando esto, yo me he pasado la semana estudiando esto para ustedes, preparando esto para ustedes, hermanos. Y si yo llego a incluir el testimonio de los padres de la Iglesia, ¿okay? Y el testimonio de la tradición, ¿okay? Y todo lo que se ha escrito y afirmado y reafirmado en cuanto a este dogma se refiere, hermano, este video no termina. ¿Cómo entender esta afirmación tantas veces repetida por los padres de la Iglesia? Formulada de modo positivo, significa que toda salvación viene de Cristo, cabeza, por la Iglesia, que es su cuerpo. Esto es importante. Ahí lo dice él mismo. La salvación viene por Cristo, no por la Iglesia, porque la salvación no tiene dos salvadores. El problema que tienen ellos es la idolatría, que ellos tienen a la Iglesia como si fuera Cristo. He escuchado yo a la Renovación Carismática que ha dicho, a sus pastores, que no son pastores, sino son curas infiltrados que se hacen pasar por pastores, decían que la Iglesia es Dios hecho carne. Usted observe las atrocidades que dice
dice el catolicismo. Son grupos infiltrados para arrastrar a la iglesia a estas creencias católicas. Y un cristiano que no está bien instruido en la palabra se deja arrastrar por estas olas, por estas doctrinas, por estos vientos de doctrinas que arrastran a los más pequeños, digamos, a los más ignorantes de las escrituras. Por eso la verdadera iglesia del Señor es sola escritura, o sea, la escritura, y no necesitamos más nada, solamente las escrituras, no necesitamos más nada. Necesitamos el catecismo, no necesitamos nada. Solamente las escrituras nos bastan y nos sobran, porque allí queda un testimonio de Cristo. Hay gente que no entiende y dice, pero los católicos están diciendo que la iglesia salva. No, Cristo sí, iglesia no, por tanto, se equivocan los pobrecitos. Se equivocan los pobrecitos, el pobrecito es Él, el ignorante es Él, el bruto es Él. Porque Él dice que la iglesia salva. Puede haber algo más, una brutalidad más grande que eso. ¿Cómo la iglesia va a salvar? La iglesia no salva, la iglesia anuncia. Nosotros no hemos dicho que la iglesia salve, sin embargo, Cristo el Señor no salva sin la iglesia. La salvación es solamente por Cristo. No hay nadie más. Cristo es el que salva. La iglesia anuncia. La iglesia es el instrumento, si se puede decir, de Dios, en el sentido de que anuncia. Por eso somos reyes y sacerdotes, nación santa, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es todo. Recuerden, hermano, el presupuesto teológico fundamental de esta comunidad, la fe cristiana, es integrada, no fragmentada. O sea, Jesucristo el Señor ha establecido sistemas, una institución que es sacramento histórico de la salvación. A través de esa institución y de esos medios y de esas causas segundas. Esos medios, esas causas segundas. Dice, no hay otros medios y otras causas segundas, no hay sacramento, no hay nada que salve. El único que salva es Jesucristo, no hay otro. No hay otro. El sacramento no puede salvar. El rosario no puede salvar, el purgatorio no puede salvar, los curas no pueden salvar, la iglesia no puede salvar. María no puede salvar, María no puede interceder, María no puede abogar. Los santos no pueden interceder, todo eso es falso y diabólico. El único que salva es Jesucristo, la fe en Él es lo que nos salva. El arca es Cristo, no es la iglesia. El arca es Cristo. Por eso dice que somos bautizados en Cristo. Cuando habla de bautizado en Cristo significa que Cristo es el arca. O sea que fuimos sumergidos dentro de Cristo para que no nos, en el día del juicio, el juicio de Dios, no nos pueda tocar, porque ya estamos salvados, estamos en Cristo. Por eso dice la palabra allí en Efesios que estamos sentados juntamente con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que estamos salvados, que estamos dentro del cuerpo. Por eso dice que fuimos bautizados en su muerte y en su resurrección. O sea que cuando morimos juntamente con Cristo, resucitamos juntamente con Él. Esa es la salvación. Por eso la iglesia no puede salvar. Si la iglesia, la que venció al Hades y a la muerte es Cristo, no la iglesia. Cuando dice allí que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, no está hablando de la iglesia. Ella no es la iglesia, ella es la roca. Por eso el catolicismo tiene toda una doctrina torcida y diabólica, la cual la persona que no tiene revelación y no estudia las escrituras le creen a estos lobos rapaces, a estos fraudulentos. El Señor se manifiesta, el Señor actúa, el Señor salva, el Señor santifica. Si Cristo el Señor, como veremos en la parte número 3 en la Sagrada Escritura, se tomó la molestia de fundar y establecer una sola y única iglesia y prometió acompañar a esa iglesia y dio perpetuidad a esa iglesia, ¿quién soy yo para prescindir de ese medio? El problema que tiene este señor que cree que la iglesia es un medio de salvación. La iglesia es la que anuncia, pero el medio de salvación es Cristo. Porque si no estaría Cristo, ¿para qué es la iglesia? La iglesia es completamente inútil. El que salva es Cristo. Su sangre es la que salva, su sangre es la que perdona, su sangre es la que ha pagado el precio, su cuerpo, su sacrificio,
Por eso ellos tienen una salvación sin sacrificio. O sea, la persona tiene que creer en su religión para ser salvo. O sea, como dice allí en Mateo 16, 18 y 19, que dice que ahí se fundó la Iglesia Católica. Por supuesto, ahí se fundó la Iglesia Católica, pero no la Iglesia verdadera. ¿Por qué? Porque la Iglesia Católica se fundó con una salvación sin sacrificio, una salvación sin sangre, una salvación sin cuerpo, una salvación sin espíritu, una salvación sin cabeza, una salvación absolutamente vacía, una salvación que no existe. El católico tiene una salvación que no existe. Por eso le dicen que no tiene salvación el católico, sino que está en un proceso. Es una mentira. Es una mentira. Lo están llevando a otro lugar. Son como secuestrados los católicos. Son secuestrados, se los llevan a un secuestrado, se los llevan y el secuestrado no sabe a dónde va a ir. A dónde va a terminar, si va a terminar vivo o va a terminar muerto. Así es el católico. Son gente secuestrada. Secuestrada por el diablo, por supuesto, que le dice, bueno, si te portás bien, quizá vivís, y si te portás mal, bueno, ya sabes. Y así es lo que piensa el católico. Si te portás bien es muy probable que llegues al cielo, chamuscado, pero llegues al cielo. ¿Por qué? Porque es una persona secuestrada, no sabe su destino. ¿Me entienden, mis amados? ¿Me entienden lo que quiero decir? Bueno, basado en la Escritura, sigue diciendo, basado en la Sagrada Escritura y en la tradición, enseña que esta iglesia peregrina, por tanto, es necesaria para la salvación y se refiere a la Iglesia Católica. Hay hermanitos que muy acertadamente dijeron, pero ven acá, el título de esta parte del catecismo dice, fuera de la iglesia no hay salvación, tú añades católica. ¿Por qué? Porque es claro en el contexto. Estos números del catecismo de la Iglesia Católica forman parte de la sección en la que se explica la nota de la iglesia que conocemos como la catolicidad. La iglesia es católica. ¿Okay? Es la parte número 3 del catecismo. ¿Okay? La iglesia es católica y como parte de la explicación de esa característica esencial, sin la cual la iglesia no sería la iglesia de Jesucristo, pues como parte de eso establece esta verdad de fe. Fuera de esa iglesia que es católica, que es de lo que se está hablando, no es posible lograr la salvación. Entonces, lo vamos a dejar por acá y podemos ver que solamente en Cristo hay salvación. Dice Romanos capítulo 6, versículo 3, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Esa es la salvación. Cuando nosotros creemos en Cristo, dice que fuimos sepultados con Cristo. O sea, en su muerte. Fuimos bautizados en su muerte. Quiere decir que cuando Cristo murió, nosotros, por medio de la fe, estábamos dentro de Cristo. Y fuimos juntamente con Él al Hades. Y Cristo se enfrentó con el Hades, se enfrentó con la muerte, y Él venció al Hades y la muerte, porque la muerte no le pudo encontrar pecado a Cristo. Como nosotros estábamos en Cristo, por eso dice que fuimos bautizados en su muerte. O sea, fuimos con Cristo al Hades. Como Cristo le ganó la batalla a la muerte y al Hades, cuando Él resucita, nosotros también resucitamos juntamente con Él. Esa es la salvación. O sea que la iglesia jamás cumplió esa función de poder salvar. Si no salva la iglesia verdadera, mucho menos una secta diabólica como el catolicismo romano. La iglesia no salva. La iglesia anuncia la salvación. Eso es todo. Así que lo dejamos por acá y que Dios le bendiga a todos.